Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una jornada más a Estrategias de Inversión. Hoy le tomamos otra vez el pulso al mercado en una semana que arranca con multitud de referencias macroeconómicas en la agenda. En Estados Unidos estamos a la espera de conocer los datos porque se están quedando rezagados después de ese cierre del gobierno, el más largo de la historia. Vamos a tomarle el pulso al mercado en una semana, como decimos, con muchísimas referencias sobre la mesa en clave política y también macroeconómica de datos. Hoy con Rafael Ojeda, analista independiente. Bienvenido, Rafael, un día más. Hola, buenos días. Bueno, estamos ya bien avanzado el mes de enero. Hemos visto cómo las bolsas rebotaban a principios de año y estamos también volviendo a ver bueno, cómo están tornándose los inversores hacia valores más cíclicos otra vez en contra de los defensivos, que eran los que estaban subiendo a finales del año pasado. Sí. ¿Qué análisis podemos hacer de todo esto? El análisis que podemos hacer fundamentalmente es que después de lo mal que se comportaron los mercados en el último trimestre, con un final de año realmente durísimo para todas las gestoras y para los mercados en general, bueno, pues el consenso del mercado es que no estamos en una situación tan mala como para que estemos al borde de una recesión económica. Los fundamentales siguen siendo lo suficientemente sólidos como para que no se justifique una recesión económica y, por tanto, lo que se está viendo es que los mercados están lo suficientemente baratos como para poder entrar en ellos, aunque sea de un modo táctico, no estratégico a largo plazo. Y, por tanto, lo que ha habido es una rotación de carteras hacia valores cíclicos y no tanto defensivos, con el ánimo de que por lo menos durante el primer trimestre se pueda obtener algo de rentabilidad a los mercados, en aras de que el mercado realmente no lo va a hacer mal durante al menos este primer trimestre y por tanto obtener rentabilidad. Y un poco lo que se está barruntando en el mercado. El consenso de las gestoras es que no vamos hacia una recesión y por tanto no se justifica huir hacia valores defensivos. Decía yo al comienzo de la entrevista que hay muchos datos de los que vamos a estar pendientes esta semana sobre la mesa. Está el CEP alemán de sentimiento de mercado, tenemos batería de PMIs una vez más, parece que no hemos acabado de digerir los de diciembre. Hemos recibido también datos desde China, de la economía de China, datos de crecimiento previsibles, según dicen algunos, pero no dejan de ser de los peores en los 20 últimos años, ¿no? 20 y tantos últimos años. Y también sobre la mesa tendremos el discurso de Mario Draghi esta semana, después de esa comparecencia, a ver cómo lo digieren los mercados. En el mercado de bonos vamos a ver un cambio de comportamiento también, como lo estamos viendo en la renta variable. ¿Qué relación mantienen? Yo creo que el mercado de bonos va a tener un año bastante complicado. Ya el año pasado fue un año muy duro. Es muy curioso, ¿no? Porque cuando el mercado de bonos se comporta muy bien, decimos que ha sido un año estupendo, pero cuando el mercado se comporta mal no decimos que es un año terrible, sino decimos que es un año difícil, ¿no? Pero pues, sin embargo, cuando se porta bien decimos que es un año fácil. El año pasado fue un año difícil y este año va a ser un año muy complicado porque obviamente el mercado de bonos, los bonos poco a poco van a ir encareciéndose y por tanto la rentabilidad del bono va a perjudicar a los tenedores actuales. Por tanto, yo creo que el mercado de bonos norteamericano va a subir progresivamente, pero muy poco a poco. Afortunadamente, yo creo que también es uno de los motivos por los cuales la bolsa ha vuelto hacia los cíclicos. Viene un poco de la mano de que probablemente Estados Unidos, que ya se barruntaban 2 o 3 subidas de tipos a lo largo de este año, bueno, pues ahora mismo los gestores descuentan que no va a haber subidas de tipos, o en todo caso una subida de tipos. Entonces eso le da un poquito de aire a la renta variable y por tanto prueba que haya subido, ¿no? Sin embargo, lo que sí queda claro es que Mario Draghi va a tener una intervención en esta semana y Draghi lo que va a decir es que hasta por lo menos septiembre no va a subir tipos y veremos a ver qué sucede, ¿no? Porque de aquí a septiembre van a pasar muchas cosas en Europa. Para empezar tenemos el Brexit, qué pasa con Italia, qué pasa con el crecimiento de España, qué pasa con muchas incertidumbres que pueden hacer que de aquí a septiembre puedan suceder tantas cosas que Draghi se replantee si sube o no sube los tipos finalmente de aquí a septiembre. Obviamente hay demasiadas incertidumbres en los mercados, tanto en el mercado de bonos como en el mercado de renta variable, como para que en estos momentos podamos ver un poquito hacia dónde va el asunto. ¿Qué es lo que sucede con Estados Unidos?
Bueno, pues en el caso de Estados Unidos, pues nos encontramos con una tremenda disparidad entre la opinión que tiene el presidente Trump de la Reserva Federal. Y por tanto, esa dicotomía tan tremenda que hay entre ambas fuerzas, bueno, pues puede descarrilar un poco el crecimiento económico y hacer que el mercado de bonos, igual que el de renta variable, bueno, pues tenga un sesgo completamente distinto. Enseguida nos vamos a Estados Unidos y hablamos también del crecimiento de Estados Unidos y de ese cierre de gobierno, pero antes vamos a quedarnos todavía en Europa. Bueno, el mensaje de Mario Draghi tendremos que esperar a ver cuál es. Por el momento me decías, bueno, pues aparentemente de momento no va a haber muchos cambios sobre la mesa, pero sí que vamos a tener que escuchar a las empresas. Desfilan por la pasarela de resultados en breve. La banca, una de ellas, Bankinter esta semana, Bankia la estamos viendo hoy bajar en bolsa, la estamos viendo después de haber empezado el año, el sector bancario del IBEX 35, con repuntes que no veíamos durante el año pasado, ¿no? Un año nefasto, el de 2018. ¿Cómo va a afectar todo esto a las compañías? ¿Qué mensajes vamos a escuchar de las empresas del IBEX 35 y en especial del sector bancario? ¿Vamos a ver más profit warning? Bueno, la realidad es que ha habido instituciones que han invertido en el sector bancario español y en otras empresas del IBEX 35, atendiendo a que está tan tremendamente descontado el precio, tan tremendamente barato, que a estos precios, pues en el corto, medio, largo plazo, bueno, pues se le va a ganar dinero. Y por tanto han invertido en estas posiciones, pues considerando que, bueno, pues que con el devenir de los tiempos y que al final en Europa se suba tipos de interés y por tanto la banca sea claramente beneficiada, bueno, pues puedas obtener una rentabilidad interesante. ¿Qué ocurre? Pues que nos hemos encontrado un principio de año en el que hemos vuelto hacia otro tipo de valores, la banca vuelve a corregir a la baja y por tanto nos encontramos en que a lo mejor están un poco a pie cambiado. Es decir, el problema no es invertir bien o invertir mal, el problema son los tiempos, lo que pasa siempre, ¿no? Es decir, bueno, acerté o no acerté, pero claro, el problema es en qué momento entro, en qué momento salgo. Y quizás ahora sea un muy mal momento para la bolsa, para la bolsa española en general y quizás para la banca en particular. ¿Por qué? Porque obviamente hasta probablemente el mes de septiembre, y veremos a ver, no suban tipos en Europa. Si no suben tipos en Europa, va a sufrir mucho la banca española. Si nos encontramos además que en Estados Unidos tampoco van a subir tipos de interés, posiblemente, pues nos encontramos con quizás el sector bancario americano, que parecía que iba a ser uno de los que repuntara durante este año, pues a lo mejor tampoco tira tanto. Por tanto, el sector bancario está un poco ahí en entredicho. Sin embargo, parece que la economía va al alza y por tanto, bueno, pues eso quizás sería un buen momento para invertir en la bolsa española, por ejemplo. Sin embargo, ya hay opiniones de que probablemente la economía española crezca menos de lo que estaba previsto que crezca. Por tanto, si crece al 2% o menos del 2%, ya no vamos a crecer fuerte. Y a pesar de que crecemos poco, vamos a crecer más que Italia, Francia, Alemania y no digo nada al Reino Unido. Es decir, las economías más poderosas de Europa van a crecer muy poco. España, creciendo poco, va a ser de las que más crezca de esas economías. Pero bueno, es un mal dato. Es decir, las economías que más van a crecer en Europa van a ser Malta, Letonia, que ya me contarás tú cómo tiran del carro economías tan pequeñas. Por tanto, quizás no sea un buen momento para aprovecharnos de este crecimiento europeo y que invertir en la banca española. Entonces, va a sufrir la banca al menos durante los próximos 6 meses. No es un buen momento quizás para entrar ahí. ¿Resultados empresariales de Europa? Pues en principio van a ser muy tenues. No creo que la economía europea en general vaya a crecer. Si bien es cierto que el dato de desempleo está mejorando, el paro en Europa está bajando y por tanto los datos son buenos. A nivel local, pues tenemos una incertidumbre tremenda con si va a haber o no va a haber elecciones en España y eso también retrae un poco a que se genere empleo. La política del gobierno español de elevar el salario mínimo interprofesional ha retraído a los empresarios a contratar, es decir, hay demasiadas incertidumbres y demasiados, digamos, palos en las ruedas para que termine de arrancar, ¿no? Entonces, ahora mismo hay tantas incertidumbres como quizás el año pasado y por tanto, habiendo incertidumbres, el mercado es muy complicado y el dinero es muy cobarde. Pero las empresas, ¿vamos a escuchar más profit warning? Pues a mí me gustaría pensar que no. El profit warning de Apple a principio de año fue tremendo porque hubo un movimiento en divisas brutal. Cuando Apple habló, lo digo porque yo estaba delante en el momento, cuando Apple habló,
lo dijo en un momento en el que además el mercado japonés estaba cerrado. Hubo un movimiento en divisas espectacular en apenas una hora, en un momento en el que había poco dinero en el mercado, había poca liquidez en el mercado, y el mercado japonés, que es un mercado refugio en estas situaciones, cerrado. Entonces hubo una oscilación de precios monumental. Digamos que fue una hora bruja, fue mala suerte, ¿no? Hubo gente que debió de ganar mucho dinero y gente que lo debió de perder, pero va a haber más profit warning. Yo entiendo que los va a haber, porque si además nos encontramos con escalada de tensiones entre Estados Unidos y China, habrá compañías que estén descontando unos beneficios a futuro que no van a cumplir, y de alguna manera lo tendrán que avisar al mercado de que eso no va a suceder, como es el caso de Apple. Bueno, hablas de Estados Unidos, dicen que cada semana que el gobierno federal siga cerrado supone un 0,1% del Producto Interior Bruto de la primera potencia del mundo, hasta el día de hoy. ¿El mercado está subestimando lo que está ocurriendo a nivel político en Estados Unidos? Yo creo que no. De todas maneras, vaya por delante que yo ese dato de un 0,1% tampoco creo que sea tan así. Es decir, Estados Unidos se está hablando de una guerra comercial con China que realmente vamos a dejarlo en que es no diría que es una excusa para justificar las cosas, ¿no? Pero cuando hablamos de las cifras, nos damos cuenta de que Estados Unidos, a pesar de la guerra comercial con China, Estados Unidos cada vez importa más productos chinos, y que a China el problema del boicot norteamericano tampoco le preocupa tanto, porque es una economía cada vez más dependiente de sí misma. Por tanto, al final estamos hablando de subir los aranceles sobre 200.000 millones, a lo mejor hablamos de 20 o 30.000 millones. 20 o 30.000 millones es muchísimo dinero, pero cuando vemos que 20 o 30.000 millones es el dinero que la Reserva Federal ha estado comprando en bonos cada 15 días, o lo que Mario Draghi ha estado comprando cada 15 días, nos damos cuenta de que, bueno, vamos a ver, tampoco es para tanto. Lo que pasa es que el problema no es la cantidad, sino el efecto disruptor que producen los mercados. Es decir, que compañías como Estados Unidos, compañías norteamericanas, tengan que cambiar toda su cadena a otros países, que tenga que moverse de China, por ejemplo, a la India. Es decir, ya no es el coste de los aranceles, es el problema que se ocasiona. Porque producir en Estados Unidos no lo van a hacer, por mucho que quiera Donald Trump. Es decir, producir en Estados Unidos es realmente absurdo, dado los costes laborales que hay en Estados Unidos comparado con los costes que hay en Asia. Y los chinos cada vez están más dependientes de su economía. Por tanto, el problema con Estados Unidos es muy testimonial. Es decir, China tiene la capacidad y las herramientas para crecer al ritmo que quiera, solamente tocando un poco los palitos de su economía. Otra cosa es que a largo plazo el tocar la economía le puede generar problemas, pero cuando China nos encontramos con un endeudamiento tan brutal como el que tiene, no nos damos cuenta que el endeudamiento tan brutal que tiene pues es inferior al que tiene, por ejemplo, Japón. Bueno, es que Japón tiene la deuda. Pero en Japón no dramatizamos tanto como con China. O, por ejemplo, no nos damos cuenta que Estados Unidos, la deuda de Estados Unidos habla en trillones, y tampoco hay tanto problema. Es la capacidad que tú tengas de pagar. Y la compra, además. Y la compran. Es decir, yo creo que sí, que China tiene un problema, pero creciendo al 6,5% o al 7%. Nosotros tenemos un problema creciendo al 2%. Es decir, no nos podemos comparar. Entonces, yo considero que al final lo que hace falta es que al final Estados Unidos y China se pongan un poco de acuerdo. Pero al final el problema está en que Estados Unidos no quiere dejar de ser la primera economía mundial, se va a resistir todo lo que pueda, pero al final, por mucho que se resista, al final China la va a adelantar. Esto me recuerda, bueno, lo he leído, ¿no? En el año 1900 Inglaterra se resistía a que Estados Unidos fuera la primera economía mundial, y que Londres dejara de ser, que Nueva York iba a dar el sorpaso a Londres. Pero era absolutamente imposible evitarlo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, que puede ser dentro de 10, 12, 14 o 22 años, pero al final China va a ser la economía más grande del mundo porque no hay otra posibilidad. Los cambios son bien secos, ¿no?, a la vida en general, así que resistirse a veces es lo que más hace sufrir. Veremos a ver qué es lo que ocurre este 2019, que todo el mundo dice que es de cambios, veremos si se cumple o no, lo seguiremos analizando aquí todos los meses. Rafael Ojeda, muchísimas gracias por acompañarnos. Y ustedes ya lo saben, que toda la actualidad de los mercados financieros aquí, en Estrategias de Inversión.